Jesús Esquivel es el corresponsal de la revista Proceso en Washington y se ha especializado en el tema del narcotráfico. Hoy hablaremos sobre su libro más reciente, La CIA, Camarena y Caro Quintero, la historia secreta. Un libro de verdad apasionante. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, Sabina. Muy bien, muchas gracias. Déjame resumir lo que sabíamos hasta hace un año de Kiki Camarena. Kiki fue un agente de la DEA en México que se propuso documentar los quehaceres de Caro Quintero, el famoso narcotraficante. Descubrió su rancho El Búfalo, un rancho en Sonora de dimensiones fabulosas, donde se cultivaban hectáreas de marihuana. De hecho, cultivos equivalentes a 8,000 millones de dólares de marihuana. Al descubrirlo, Kiki, y los marinos mexicanos invadieron el rancho El Búfalo y lo confiscaron. Y en venganza, Caro Quintero mató a Kiki Camarena. Después, Kiki fue declarado héroe en Estados Unidos. Su imagen ocupó la portada de la revista Time y muchas otras revistas. Y como venganza de su asesinato, el presidente Ronald Reagan lanzó formalmente la guerra contra las drogas. Estamos hablando del año de 1984, una guerra que aún continúa 30 años más tarde y está resultando una de las guerras más terribles, largas y bobas de la historia. Bueno, hace un año te aborda a ti un exagente de la DEA y te cuenta a ti una historia totalmente distinta. Platícanos, ¿quién te aborda? Pues mira, Sabina, esto ocurre a raíz de la liberación de exactamente Caro Quintero de la prisión de alta seguridad de Puente Grande en Jalisco. Héctor Berreyes, quien fuera el encargado director de la Operación Leyenda, que fue la investigación oficial que lanzó el gobierno de Estados Unidos para descubrir a todos los involucrados en el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena, molesto por esa liberación, me habla y me dice que si estaría interesado en contar qué fue lo que ocurrió tras el asesinato del agente de la DEA en Guadalajara en 1985. Y obviamente, como reportero, le dije inmediatamente que sí. Ujú. Y ahí es donde me empieza a decir, No, pero antes déjame nada más preguntarte, ¿dónde se juntan? ¿Dónde se reúnen? en California, ¿En California? ¿En casa de él? en su oficina de Héctor Berreyes. Ah, ok. Entonces, personalmente, es cara a cara. Sí. Ajá. ¿Y qué te Y, cuenta? y ahí es donde me empieza a decir que a Kiki Camarena no lo mataron los del cártel de Guadalajara por haber tenido el rancho El Búfalo y que fue destruido por las autoridades mexicanas, Así es. sino porque él en realidad estaba investigando y descubrió que la CIA estaba involucrada en el trasiego de drogas de México a cambio de que los narcotraficantes mexicanos le ayudaran a llevar armas a Nicaragua, a la contra de ese país. Una operación semejante Ay, a lo que se llamó el Irán Contra Gate, ¿no? exactamente, el Irán Ajá. Contra. Los intereses políticos en esos momentos del gobierno estadounidense nada tenían que ver con el narcotráfico. Era acabar con la influencia de la Unión Soviética en América Latina. Claro, la llamada Guerra Fría, ¿no? Sí, de ahí que los contras estuvieran siendo respaldados por el gobierno de Ronald Reagan y el armamento, para evitar que fuera descubierto y caer en otro escándalo político en Washington, la CIA empezó a llevarlo a través de los narcos mexicanos y en pago por eso facilitaban el trasiego de cocaína para el cártel de Guadalajara y los ayudaban incluso en aviones subcontratados por la CIA a meterla a los Estados Unidos, que Que aterrizó en bases militares estadounidenses. es increíble la historia, es totalmente distinta y tiene implicaciones políticas, históricas, fabulosas. Es decir, ¿y quién mató a Kiki? Bueno, se decide, en el libro están los relatos con los detalles, cuando descubren que la gente de la DEA se dio cuenta de que la CIA estaba involucrada en el trasiego de drogas, se toma una decisión, en este caso Félix Rodríguez, un cubano, que era Ujú. el
representante o contacto de la CIA en México con el cártel de Guadalajara les pide a la gente de Caro Quintero y de Ernesto Fonseca, don Neto, que agarren a la gente de la DEA para interrogarlo y tratar de descubrir qué tanto ha informado a Washington sobre la relación de la CIA con el narcotráfico y los contras. Párale ahí. Vamos a hacer la película bien. No te adelantes. Una pregunta. Tú narras que lo entrevistaron varios personajes y ahora nos dices cuáles, pero la primera pregunta es, si estaban grabando ese interrogatorio, ¿por qué no lo entrevistó un interrogador, lo graban y lo escuchan todos los demás? ¿Por qué esta necesidad de ir entrando personajes a la habitación donde está amarrado Kiki e irlo interrogando personalmente cada uno? De acuerdo a lo que me narraron también los testigos protegidos que participan con sus declaraciones en este libro y que trabajaban para el cártel y que estuvieron presentes en la casa de Lope de Vega en Guadalajara, donde fue torturado el agente de la DEA, pues por una razón, se le pasó la mano a la gente de Caro Quintero con la tortura. Le habían pedido que lo levantaran para interrogarlo, pero tenía un problema Caro Quintero. Era muy violento, usaba mucha droga y sus sicarios igual. Y le encarga precisamente a uno de sus sicarios más violentos y más drogadictos que empiece a calentar a la gente de la DEA. Lo golpean demasiado antes de que incluso llegue Ernesto Fonseca a la casa Lope de Vega. Lo habían básicamente ya reventado porque le estaban brincando con las rodillas sobre las costillas, lo estaban quemando con cigarrillos. Por eso ya no lo pudieron interrogar o eran esas pausas de quién lo interrogaba y que lo estuvieron grabando. Me asegura, y esa información está clasificada y la tiene el gobierno mexicano o la tuvo, que hay una grabación en la cual se escucha la voz de Félix Rodríguez, el representante de la CIA, interrogando a la gente de la DEA, a Kiki Camarena. Y esto te lo menciono ¿por qué? Porque cuando todo esto me lo contó Berreyes y los testigos protegidos, que son criminales, pues obviamente también a mí me entraron mis dudas y les dije, bueno, ¿y cómo se puede comprobar esto? Es la CIA. Y me dijo Berreyes, Washington tiene toda esta información. Y como se trata de la CIA, si a mí me llegase a ocurrir algo por estar revelando todo esto, yo ya tengo listo un plan con mis abogados que se den a conocer no solo los documentos en donde están los nombres de todos los que participaron, sino esas grabaciones en donde se escuchan. Pues eso me dio a entender. Ahora, no creo que estuviera de bravucón diciendo eso si no lo tuviera. ¿Y quién más lo interroga? La CIA, que ya es un escándalo, pero ¿quién lo interroga del lado mexicano? ¿Don Neto? ¿Quién más? Don Neto no. Don Neto incluso tiene una disputa con Caro Quintero, se abofetean ahí en la casa, pero de acuerdo a la narración de los testigos protegidos, pues estaba el secretario de la Defensa Nacional, estaba el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que lo ha negado, a quien incluso le señalan que les dieron muchísimo dinero para una supuesta campaña presidencial, porque para llevar una operación como esa, pues tenían que estar en clara concordancia con las autoridades mexicanas. Ahora, este personaje de la CIA, Félix Rodríguez, también llamado el Gato, el cubano, este es el mismo señor que persigue y captura al Che Guevara en Bolivia. Es el mismo y es el mismo que participó en el caso de Playa Girón, que fracasó, o Bahía de Cochinos, como quieras llamarle, el intento de matar a Castro. Al gobierno de Fidel Castro. Es un cubano que tiene un gran historial de trabajar o como operador de la CIA. Y sí, él estuvo detrás de ese operativo que terminó con el arresto y eventual ejecución de el Che Guevara allá en Bolivia. Es un Rambo de la ultraderecha gringa, ¿cierto? Él se cree Rambo de la ultraderecha gringa. No sé si sea un Rambo exactamente. Ahora, Berreyes te busca a ti y a Fox News y les cuenta la misma historia. Ahora, Fox News, cuando pasa la entrevista, la edita de tal manera, bueno, casi deja todo fuera
y parece una entrevista muy anodina donde no se trasluce esta historia que tú nos estás contando. ¿Qué pasó allí? Más bien gracias a que Fox News editó la entrevista con Berreyes, él me buscó a mí. Ah. Porque primero buscó a Fox News, el reportero de Fox News local se enteró de que había salido de la cárcel Caro Quintero, y él sabía que Berreyes había sido el director de Operación Leyenda y buscó su reacción. Pero estaba tan enojado Berreyes que le empezó a contar lo de la CIA, y obviamente el reportero de Fox News dijo, aquí está la nota. Una gran historia. Y así hizo la nota. Y la mandaron para que se distribuyera en Fox Nacional. Pero la historia no salió. Lo de ¿Por la qué no CIA no salió? salió. Pues por una razón que me explicó Berreyes y que después le entendí. Oliver North, quien estuvo involucrado en el caso de Irán Contras, es uno de los consultores y un analista político de Fox News. Por eso no salió la historia. Gracias a él me la contó Berreyes y mira, hasta pude escribir un libro. Oye, Jesús, si es que no es más Oliver North, porque según tengo entendido, Félix Rodríguez acusa a Oliver North de haberse enriquecido personalmente en todo este tráfico de droga vía la CIA, vía el ejército norteamericano. Pues la CIA, para algunos, incluso funcionarios estadounidenses, está llena de criminales con autorización y que pues nunca van a ser sometidos a un escrutinio público como si fueran, por ejemplo, un agente del FBI que cometiera un ilícito, que a ellos sí los ves con frecuencia que llegan a la cárcel por corrupción o por abuso de autoridad, pero a un agente de la CIA, pues no, digo, tienen licencia para matar. ¿Cuántas películas hemos Así visto en es. Hollywood que nos imaginamos son ficción? Pero con casos como estos te das cuenta de que es la realidad de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA. Yo creo que Félix Rodríguez no podría aventar la primera piedra para acusar a alguien de haberse enriquecido o por lo menos de no haber sacado ventaja económica en sus años como Rambo dentro de la CIA. Jesús, y se publica en México, la revista Proceso le da la portada y pasa lo mismo. No la toma ninguna otra publicación, ninguna televisora. Bueno, la toma CNN una noche. ¿Cómo te explicas? Digo, es una historia sensacional que sencillamente cambia la historia de la guerra contra las drogas. ¿Qué pasa? Pues mira, no te voy a explicar porque yo creo que tú lo sabes mejor que yo. ¿Cuál es este sentimiento de celos o de desconfianza entre los medios nacionales? Que aunque la historia se haya publicado hace tiempo y después la describe otra persona con un matiz distinto, se vuelve noticia en los medios que la ignoraron pues en su momento. Fue incluso para mí sorpresa que en otros países les llamara la atención esa historia que en mismo México. Me hicieron una entrevista de una televisora de Inglaterra, me entrevistó la cadena de televisión Al Jazeera, me entrevistaron aquí en Estados Unidos y en Honduras y en Colombia y en México, hasta que salió el libro, pues no tuve ninguna reacción, y no es porque esté pidiendo que tuviera reacción o que tuviera eco, sino que es un escándalo en sí Así es. descubrir que la CIA estuviera involucrada en el narcotráfico. Es para la gente que nos está viendo, que les interesa la historia, la gente que les interesa especialmente la guerra contra las drogas y sencillamente los que les gustan los thrillers, hay que leer La CIA Camarena y Caro Quintero. Por último, Jesús, antes de despedirnos, ¿en qué estás trabajando en Washington? Estás a punto de terminar un nuevo libro, ¿cierto? Sí, estoy trabajando en un nuevo libro que se llama Los narcos gringos. Los Y narcos gringos. es básicamente una explicación a los mexicanos de cómo funciona el narcotráfico aquí en la Unión Americana, porque siempre esa pregunta se ha mantenido en todos nosotros los mexicanos. ¿Y dónde están los grandes Sí, capos de Estados Unidos? exacto. ¿Dónde están los cárteles? ¿Dónde están los anglosajones detrás de todo esto? Y créeme que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para explicarles las diferencias
Y hay muchos, pero muchísimos casos aquí en Estados Unidos, pero nada tiene que ver con el accionar del crimen organizado de México o de Colombia. Los narcos gringos aquí son muy distintos y yo diría que lo más interesante, muchos se van a llevar algunas sorpresas de descubrir quiénes son las narcas gringas o Las para qué narcas. funcionan. Oye, Jesús, pues muchas gracias. Buenas noches. Gracias Hasta a la ti. Buenas próxima. noches, Sabine.